Bien, en este segundo video mi intención es poder ingresarlos o invitarlos en todo caso a que ustedes puedan empezar a visitar una serie de organismos que contribuyen un montón a las lecturas sobre el mercado de trabajo, ¿sí? Y además de esta invitación, lo que más me interesa es que ustedes puedan empezar a comprender cómo teoría y empiria, es decir, lo conceptual, lo teórico, no está divorciado. Eh, he tenido consultas al respecto, he tenido demandas, no en este curso, pero sí suelen aparecer demandas del tipo, tal cosa es demasiado teórica y no le encuentro el enganche con la realidad. ¿Cómo hago para aplicar esto teórico a la realidad? Palabra que por ahí nos da un poquito de escalofríos, porque la realidad no es más que un recorte definido arbitrariamente por la persona que pretende analizar determinado fenómeno o determinada problemática, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, les decía, mi interés es, además de que empiecen a conocer cómo producen información algunos organismos de información para el mercado de trabajo, también me interesa mucho que puedan empezar a entender esta no fractura, este continuum, ¿sí? Esta articulación entre teoría, lo conceptual y lo empírico, como aquello que se denomina muchas veces erróneamente la realidad. Um, Vamos entonces a enganchar los conceptos que estuvimos trabajando en el anterior video, que tienen que ver con actividad, con empleo, con eh, PEA, población inactiva, desocupado, bueno, todos esos conceptitos para poder verlos de manera operativa, para poder verlos, para poder observarlos de forma analítica y en cierta forma con anclaje, sí, con anclaje empírico, vamos a entrar a la página del INDEC, ¿sí? Yo voy a escribir acá indec.gov.ar. INDEC es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de nuestro país. Es el organismo más importante, el organismo estadístico más importante del país y más prestigioso. Si bien ha tenido momentos en donde este prestigio ha sido cuestionado, sí es bien importante también manifestar que está compuesto por científicos, estadísticos, economistas, y que estas personas, estos trabajadores, estos científicos, eh, están respaldados por una metodología, ¿sí? Entonces, bueno, el INDEC, como ustedes ven aquí en la página, no solamente elabora información respecto al trabajo, sino que recolecta y produce información sobre muchos aspectos que tienen que ver con los intereses del Estado o las áreas de interés del Estado. El Estado necesita información para poder, información fehaciente, ¿no? Información válida, no verdadera, información válida para poder tomar decisiones. Estas decisiones van a ser lo que después se transforma en una política pública sobre educación o en una política pública sobre trabajo o sobre inclusión. El Estado toma decisiones en torno a la política pública y para eso debe hacerlo con información. El INDEC entonces es uno de esos organismos que provee tal información. Bueno, pero resulta que nosotros no somos el Estado en este momento, sino que somos estudiantes de Introducción a las Relaciones del Trabajo, de la licenciatura en Relaciones Laborales de la UNE. Por lo tanto, lo que en este marco precisamos del INDEC son observaciones sobre el mercado de trabajo. Vamos a dar clic en la pestaña Estadísticas y van a ver que van a ver que están población, sociedad, economía y geografía. En sociedad, tratemos después de mirar el video, podemos hacerlo, lo pueden hacer en sus casas, tranquilos, si tienen una buena conexión. Vamos a pinchar trabajo e ingresos. Cuando
pinchamos trabajo e ingresos, nos encontramos ya con algunas cuestiones que son de nuestro interés en donde podemos empezar a parar oreja, ¿sí? Porque de esto hablamos en algún momento. No hablamos de tasas, pero sí hablamos de estos conceptos: actividad, empleo, desocupación. Y no hablamos por hablar, sino que en realidad lo que hicimos fue recuperar el marco teórico que nos proveyó el doctor Nefa junto a Damián Félix y Pánigo. Vamos a ingresar a mercado de trabajo, pero antes de ingresar a mercado de trabajo quiero decir algunas cosas respecto a la forma en la cual el INDEC recupera esta información, no solo del mercado de trabajo, como decíamos recién, sino de todo el espectro sociedad, y lo hace a través de la EPH. La EPH es una metodología que ha sido desarrollada por el INDEC, en donde se aplica un cuestionario. Hay mucha gente que cree que la EPH es un cuestionario. No, la EPH es toda una metodología en donde el instrumento de recolección de datos es un cuestionario que se administra a determinados hogares en determinados aglomerados y en determinada época. Específicamente, la EPH se aplica 4 veces al año, de manera trimestral, cada 12 semanas. Se aplica en 31 aglomerados, ¿sí? Que se organizan en aglomerados de menos de 500.000 habitantes y más de 500.000 habitantes. Nosotros acá en Corrientes somos el aglomerado Corrientes. Chaco tiene el aglomerado Gran Resistencia, que está compuesto por específicamente la ciudad de San Fernando y también creo que Puerto Tirol, y no me acuerdo qué otras ciudades más pequeñas que conforman el Gran Resistencia. Entonces, la EPH no solamente tiene estas decisiones de índole metodológica, que se respetan en todo el país y que se aplican a través de las direcciones de estadísticas y censos de cada provincia. Perdón. Sino que además la EPH, al ser una metodología, también tiene un marco teórico que la sostiene, que la acompaña. Y el marco teórico tiene que ver con, a ver, ¿qué entiendo por qué entiendo por actividad, qué entiendo por PEA, qué entiendo por empleo? Les propongo que entremos a mercado de trabajo. Allí nos van a alargar una serie de informes técnicos, es decir, lo que son datos relevados cada 12 meses en los distintos aglomerados, se transforman en información. No es lo mismo un dato que una información. El dato es un número, es un dato, en este caso es un dato numérico, ¿sí? El informe técnico es ese dato numérico cruzado, vinculado, puesto en relación con otro dato numérico, en todo caso, e interpretado por un marco teórico que lo sostiene. Entonces, el INDEC y la EPH, a partir de la EPH, elabora 4 informes técnicos por año, y en esos informes técnicos, con esos informes técnicos, se pueden realizar comparaciones interanuales, intertrimestrales, se pueden elaborar series históricas para ver, por ejemplo, cuál era la tasa de actividad en el 2001 y cuánto es la tasa de actividad en el 2020, o inclusive se pueden remontar mucho más atrás. La posibilidad de contar con esta información no es porque nos encante la información y los números, sino porque realmente permite observar analíticamente grandes agregados, de manera agregada, mejor dicho, con una perspectiva o una visión bien amplia. Les decía, nos permite observar el comportamiento de la actividad, del empleo, de la desocupación, de la subocupación, como esos principales indicadores del mercado de trabajo. Yo creo que en el práctico los profesores, el práctico que van a subir la semana que viene, los profesores van a dejarles a ustedes como un regalito un informe técnico que seguramente va a ser el último del año pasado, si no me equivoco, o sea, el cuarto trimestre del 2019. Pero, si ustedes son ansiosos y ansiosas o ansiosas,
pueden engancharse y entrar a la página del INDEC, acá donde yo estoy en este momento, y bajarse algunos informes técnicos, porque lo interesante es que si yo le doy clic a leer el informe, mi conexión es un poco lenta. Bueno, ahí lo bajo. Si yo le doy clic al informe, de repente me encuentro con toda la información, es decir, el dato procesado, y al final del informe, esperen, ténganme paciencia, acá, dice aspectos metodológicos, y ahí te cuentan cómo es la muestra, es decir, cómo eligieron a cada hogar dentro de cada aglomerado, te cuenta cuáles son los aglomerados, que está bueno, y de paso voy a aprovechar para decir que el aglomerado noreste está integrado por Corrientes, Formosa, Gran Resistencia y Posadas. Me había olvidado de esos dos. Y más que nada lo que a mí me encanta, yo no soy muy del análisis cuantitativo, pero lo que me gusta mucho de estos informes es que trae, blanquea, expone el marco de entendimiento, es decir, el marco teórico. Fíjense, hay definiciones básicas, están las definiciones básicas que son muy similares a las que estuvimos trabajando desde el texto del doctor Nefa, de PEA, de población ocupada, de población desocupada. Y también, luego de estas conceptualizaciones tan importantes, viene algo que se llama el cálculo de tasas, que ustedes no lo van a hacer este año, pero a mí me interesa que lo entiendan de la siguiente forma. Para calcular tasas, esas tasas, esos porcentajes, esas relaciones, para calcular las relaciones es necesario que se tengan bien en claro cuáles son los conceptos que operan. Mira, por ejemplo, tasa de actividad, dice, calculada como el porcentaje entre la PEA, la población económicamente activa, y la población total de referencia. Entonces, la PEA, ¿quiénes son la PEA? ¿Quiénes son? Tenemos que ir a mirar el marco teórico. La PEA entonces la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla están buscando activamente. Y la población total de referencia, dice. La población total de referencia es el conjunto total de la población. Entonces, si somos, hago un cálculo grosso modo, por favor no lo tomen de ejemplo, si somos 40 millones de argentinos y argentinas, será 40 millones menos todos aquellos que tengan más de 14 años. La población económicamente activa. Y ojo, porque en la población económicamente activa también quedan fuera de la PEA, ojo a esto, quedan fuera de la PEA aquellos jóvenes de 14 o más años que estén en el sistema escolar, los jubilados y jubiladas y aquellas personas que realizan el trabajo doméstico o que contribuyen, digamos, a las labores domésticas sin recibir ningún tipo de retribución. O sea, hay que tener muy claro cómo están compuestos esos conceptos para poder calcular las tasas. Así que yo les invito, como para terminar este videito, a que vuelvan a leer el texto de Julio Nefa. Perdón. Decía, les invito a que vuelvan a leer el texto de Julio Nefa y luego vengan al final de alguno de estos informes para poder complementar o para poder poner en relación cómo el profesor, el doctor Nefa, conceptualiza y cómo el INDEC, a través de la EPH, también entiende estos indicadores del mercado de trabajo. ¿Sí? Bueno, por ahora eso es todo. Les pido que disculpen los ruidos ambientes, pero cada vez es más difícil encontrar un lugar que no tenga mucho bochinche para poder conversar con ustedes. Nos vemos la próxima.